Hola queridos amigos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en los que pretendo abordar un poco de lo que es este tema de los sellos del Apocalipsis, para ubicarnos un poquito de qué se trata. No lo estoy analizando a fondo, detalle por detalle, porque es muy extenso, pero sí tratando de tocar los puntos más importantes para que no nos para que tengamos más o menos una idea de en qué punto estamos de la profecía bíblica. Esto es muy complicado. Lo más importante y lo que yo les recomiendo que hagan es que lo vean, pero que ustedes oren y lean su Biblia y le pidan a Dios que les dé sabiduría, que les dé entendimiento para comprender todo esto. Lo único que nos puede revelar su palabra es el Espíritu Santo de Dios, cuando habla nuestro espíritu, y ahí es cuando podemos entenderlo. Recordemos que toda esta palabra está sellada y Dios así quiso que fuera, porque no es para todos. Entonces, si a ti te interesa, si tú anhelas conocer de Dios, de la profecía que Él estableció a través de la Biblia, yo te recomiendo que hagas esto, que hables con Dios, que ores, que le preguntes y que dejes que sea el Espíritu Santo de Dios el que te revele todas estas cosas, porque de lo contrario simplemente parecen locura. El tema que vamos a ver hoy es este tercer sello. Voy a leer Apocalipsis 6 del versículo 5 al 6. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En este sello hemos escuchado muchas veces esta interpretación que dice que es el hambre. Es hambre, quiere decir que la comida va a estar muy cara. Pero yo leyendo todo esto, pues fui a buscar en la Biblia qué es toda esta simbología, y vamos a ver de qué se trata, porque recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Si nosotros tratamos de traer interpretaciones externas y aplicarlas a la Biblia, es una confusión total, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes. Primero dice: cuando abrió el tercer sello, vi a un caballo negro, ¿no? Dice: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. ¿Qué representa este caballo negro? El caballo negro es totalmente opuesto al primer caballo que nosotros vimos, que es el caballo blanco. Y hablábamos en el primer sello que este caballo blanco con el que lo montaba representa el Evangelio de Jesucristo, que fue cuando el Cordero vino a la tierra, murió, resucitó, y él se cumplió el objetivo de la redención de la humanidad. Entonces este caballo negro es totalmente opuesto. Entonces, si hablamos que el primero era el Evangelio de Cristo, el negro es esta oposición o en lugar de este Evangelio. Vamos a ver que el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y esta parte que es la crucial, que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Vamos a ver primero qué es lo que representa esta balanza con el trigo y con la cebada. Voy a leer lo que dice Ezequiel. Primero, en el 45:9 dice: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y voy a continuar leyendo el versículo 10 en la versión Reina Valera 2015.
porque está un poquito más claro. Bueno, explica de una manera más clara todo esto porque son muchas cuestiones técnicas de cómo tenían que ser las ofrendas. Dice, tendrán balanzas justas, medidas y pesas exactas. Aquí está hablando de las balanzas, de las medidas que se necesitaban. La medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El patrón de medida será 200 litros y luego medidas que sean la 10ª parte y la 100ª parte. Y ustedes pueden continuar leyendo ahí a partir del versículo 10, el 12. Quiero remarcar este versículo 10. Dice, balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Ahora vamos a ver en la otra parte, si ustedes continúan leyendo todos estos versículos 12, 13, 14, 15, 16, dice, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, mas el príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Vemos que aquí era una cuestión recíproca. Y estas ofrendas tenían un propósito en este tiempo, que era hacer expiación, pedir perdón por los pecados. Entonces recordamos que a partir de la venida de Yeshua, el Mesías, a la tierra, en la crucifixión, todos estos sacrificios ya no eran necesarios porque Él fue el sacrificio vivo, uno solo, uno justo por todos. Ya no es necesario estar haciendo estos sacrificios de trigo, de carne, ya no, porque Él es el que ahora nos redime, Él es el que tomó nuestro lugar. Voy a leer otra versión de esta cita de Ezequiel 45:9. Esta es en la Biblia Peshita. Dice, así dice el Señor de señores, basta ya, oh príncipes de Israel, dejen de tomar por la fuerza y de saquear y practiquen el derecho y la justicia. Dejen de oprimir a mi pueblo, declara el Señor de señores. Ahora, entonces vemos que esta balanza, de este trigo y de esta cebada, está hablando de justicia. Pero ahora vamos a ver si está hablando en la comida. Aquí podemos ver que es una justicia en las ofrendas. Este trigo, esta cebada eran ofrendas que se le entregaban a los sacerdotes para hacer expiación de pecados. Entonces, no nos está hablando de hambre en la tierra. Nos está hablando de un desequilibrio y un abuso por parte de los que están ejerciendo un sacerdocio hacia el pueblo. De eso entonces vemos que es algo muy específico, ¿sí? Después dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el aceite y qué es el vino? Pues vamos a ver que la Biblia nos lo interprete, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 26 del 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está como que muy claro de qué nos está hablando, de este nuevo pacto, de la remisión de los pecados, que estas ofrendas no son necesarias y que además estas ofrendas están siendo abusivas porque están exageradas. Y dice, continúa en el verso 29, y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, o sea, el vino, el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿De qué está hablando entonces este versículo del caballo negro con la balanza, etcétera? Está hablando de esto,
de las ofrendas, del aceite, del vino. Entonces ya vimos que el vino lo que representa es este sacrificio, este nuevo pacto de redención por los pecados. Dice, no dañes el aceite ni el vino. También vamos a ver que el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Esto lo vamos a ver en 1 Samuel 16:13. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Rama. Entonces, aquí está muy claro. ¿Qué es el aceite? Es una representación del Espíritu Santo de Dios. No puedes tocar esto. ¿Qué nos está diciendo todo este pasaje? Puedes manipular todo lo que quieras, pero la operación del Espíritu Santo de Dios y la obra de redención por gracia no podrás tocarla, ni alterarla, ni manipularla. A pesar de toda esta oscuridad del conocimiento de las Escrituras que representa el caballo negro, ahorita vamos a ver detalladamente cómo es esto, y del abuso de los ministros de la iglesia, el Espíritu Santo seguiría obrando y salvando a muchos. Esta operación de redención a través del Espíritu Santo no iba a ser tocada. Entonces aquí vemos que de antemano está diciendo cuál es el plan del enemigo, pero cómo iba a ser frustrado este plan. Ahora vamos a recordar que estamos viendo un poco este desarrollo paralelo que se da en cuanto a los sellos y las 7 iglesias a las que les habla en el libro de Apocalipsis. Y ahí hemos visto cómo va la iglesia primitiva evolucionando. Recordamos que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él predicó el Evangelio, eligió a los apóstoles y estos apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Este Evangelio, este caballo blanco que empezó a ser esparcido. Primeramente en los judíos y después a los gentiles. Entonces también vimos cómo empieza a deteriorarse, cómo empiezan a infiltrarse otro tipo de dogmas religiosos, de tradiciones paganas, incluso se empiezan a filtrar, empiezan a darle a los cristianos como, bueno, ¿saben qué? Ya no los vamos a perseguir, ahora vamos a hacerlos parte de nosotros. Y entonces empieza esta mezcla y les empiezan a dar títulos y ahí empieza, ¿no?, el dinero a trabajar y todo se empieza a corromper. Vamos ahora a estudiar este mensaje a la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2:18. Voy a ir leyendo qué es lo que dice este pasaje y vamos a ir analizando por qué. Aquí en esta parte nosotros podemos ver a qué se refiere con el caballo negro. ¿Por qué este color negro? ¿Qué fue lo que le pasó a este evangelio puro blanco que después se convirtió en rojo y que ahora es negro? Vamos a ver, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Tienen amor, fe, son serviciales, son pacientes, incluso están haciendo obras mejores que las del principio. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos el principio de esta operación de este espíritu de Jezabel. Pero vamos a ver quién es Jezabel, por qué está hablando, por qué cita esta parte a Jezabel. Voy a leer Primera de Reyes 16:30, a partir del 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años,
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí viene esto. Y tomó por mujer a Jezabel. Aquí está Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Dice, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, y bueno, aquí si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta de otras cosas terribles que hizo. Vemos que aquí está hablando de Baal, de Acera, y recordemos que eso era fornicación. Dios le llamaba fornicación para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente podía adorar a Dios. Y cuando el pueblo de Israel empezaba a adorar a otros dioses, que eran los demonios, Baal, Acera, entonces el pueblo estaba fornicando. Así es como le llama la Biblia a esta acción de idolatría. Y era abominación a Jehová. Dios dijo claramente que eso no lo iba a aceptar. Pero entonces, aparte de que este rey de Israel se casó con Jezabel y ella adoraba a estos ídolos satánicos, vamos a ver qué más hizo esta Jezabel, porque bueno, ahí ya hay un acto de idolatría que ya está mal, pero no queda solamente ahí. Vamos a ver en Segunda de Reyes 9:7, dice, herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, derramada por mano de Jezabel, derramada por la mano de Jezabel. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Ustedes pueden leer toda la historia en el libro de Reyes de Acab, de Jezabel. Ellos mandaron a matar a todos los sacerdotes de Dios que servían al Señor, y levantaron sacerdotes, muchísimos sacerdotes, para adorar a Baal. El único que había quedado vivo fue el profeta Elías. Entonces, vemos aquí estas características de Jezabel. Una es la adoración a los demonios y otra, el asesinato de los siervos de Dios. Vamos a ver otra parte. Dice en Primera de Reyes 18, del 3 al 4, Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Entonces aquí vemos qué fue lo que hizo Jezabel. Eso queda claro, ¿no? Vamos a continuar leyendo en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿De qué fornicación está hablando? Ya lo mencioné hace rato, está hablando de esta adoración a los ídolos, pero no cualquier ídolo, los demonios, a Baal, a Acera. Entonces, continúa en el verso 22 diciendo, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahí está un juicio. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí vemos que ya está este juicio de enfermedad y de muerte decretado sobre aquellos que están haciendo estas prácticas, y después vamos a ver cómo se cumple en el siguiente sello. Dice, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, así lo llama. ¿De dónde viene este color negro? De esta contaminación del evangelio con lo que llamaban las profundidades de Satanás. Una doctrina totalmente diabólica. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga.
Entonces, vemos, bueno, dice después, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y viene entonces una bendición. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí también que hay como dos secciones. Ya en la iglesia empieza a haber esta diferenciación de los que el pequeño remanente que es guiado por el Espíritu mediante la gracia de Yeshua el Mesías, y vemos esta otra parte de la iglesia que está totalmente contaminadas con las profundidades de Satanás. Entonces vemos que la iglesia ya está totalmente mezclada, pero todavía hay un remanente. Todavía hay un pequeño grupo que se ha guardado, que son aquellos que están guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, pero no toques el aceite ni el vino. Hay algunos que todavía buscan a Dios de esta manera, con el Espíritu. Es muy importante que entendamos esto. Dios no lo vamos a comprender solo por nuestra mente, porque a veces confiamos mucho en nuestro conocimiento, en nuestra mente brillante. Dios es espíritu, y solamente mediante el Espíritu Santo de Dios es que nuestro espíritu puede comprender todas estas cosas, y no se lo va a revelar a aquellos que no sean humildes para acercarse a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él en arrogancia, queriendo confrontarlo y queriendo ser más sabios que Él y reclamarle que por qué hace las cosas, pues no va a funcionar. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. ¿Quiénes somos nosotros para que nos dé explicaciones? Tenemos que acercarnos a Él de manera humilde. Tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden entender a través del Espíritu, ¿sí? Porque de lo contrario simplemente son locura. Lo dice la Escritura, el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Si tú tienes este deseo de conocer de estas profecías, de lo que Dios está haciendo y que ha estado haciendo durante tantos años en este mundo, no te vayas a buscar memes de Facebook que te dicen que el fin del mundo ya está aquí, y que te empiezan a decir un montón de anticristos, y que Bill Gates es el anticristo, y que Emmanuel Macron es el anticristo, y que el Papa es el anticristo, y que Trump es el anticristo. El espíritu del anticristo ha estado obrando precisamente desde este caballo. Desde ahí ha estado operando de manera más evidente, porque desde que fue crucificado Yeshua el Mesías, fue el espíritu del anticristo, ¿sí? Recordemos un poco que durante todo este tiempo se dio una increíble matanza de niños. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos? Una increíble matanza de niños a través de abortos, de secuestros, de tortura. Estamos viviendo toda esta operación del espíritu del anticristo. No es una persona que va a venir y que se va a parar. Si nosotros leemos con atención la Biblia, vamos a ver que es una operación a través de alianzas, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hay algunas cosas que tenemos que ver sobre cómo esto se fue cumpliendo históricamente. Recordemos que después de esta Roma imperial, vino esta transición a la Roma
donde ya gobernaban los papas. Entonces estamos hablando aquí más o menos en el año 538. Y es un lapso de tiempo como del 538 al 1798. Esto lo menciona David Rosenthal en un estudio histórico que hace. Y me pareció interesante este análisis que hace sobre este periodo de tiempo, que es justamente el periodo de las persecuciones medievales. Y es casualmente un periodo de 1260 días. Recordemos que bíblicamente es día por año. Entonces 1260 años. En este periodo fue que se dio la Inquisición romana, que se dio la Santa Inquisición. De hecho, la Inquisición medieval, según los datos que investigué, se fundó en 1184, en el año 1184. Y no voy a profundizar en todo lo que se hizo en este tiempo porque pues ya lo conocemos, y si no pues podemos irnos ahí a YouTube o a Wikipedia y ver de qué se trató todo esto. Fue una época sanguinaria, de asesinatos, que a cualquiera lo culpaban de brujería, y aquellos que no estaban de acuerdo con esta normatividad papal, pues lo mataban. Era brujo, era hereje, y los quemaban y los torturaban según para purificar su alma. Pero ¿quién estaba haciendo todo esto? La Iglesia de Jesucristo, contaminada, porque de ahí salió de los primeros. Por eso es que ellos dicen que Pedro es el apóstol, ¿no? Que a partir del cual está fundamentada esta iglesia. Pues sí, pero está totalmente contaminada y está totalmente torcido el evangelio, porque empezaron a matar incluso a los hijos de Dios, aquellos que no estaban de acuerdo con todas estas contaminaciones, con toda esta mentira que estaban haciendo. Porque habla de balanzas justos, efas justos. ¿Por qué habla de todo esto de la balanza y de que hay una injusticia en las ofrendas? Pues porque este tiempo también es en el que se dieron estos términos de la absolución, de las indulgencias, la venta de indulgencias, todo esto que según aquellos que le hicieran un servicio a Dios e incluso que denunciaran a personas que estaban en contra de su doctrina, pues les daban este dinero, tierras y todas estas cosas en pago a su servicio. La iglesia vendiendo las almas, vendiendo la vida de las personas. Y sí, fue esta iglesia, pero que ya estaba contaminada. Por eso es que también está hablando de un caballo negro. Estoy yéndome muy rápido, no estoy dando muchos detalles, pero si ustedes revisan los 10 mandamientos, que esos pues se supone que deberíamos de conocerlo, están cambiados. Vamos a ver el primer mandamiento, ¿no? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, en el catequismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué quitan esta parte de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Esa es una parte fundamental del evangelio de Jesucristo. Solo hay un Dios, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, Yeshua, el Mesías, que es Dios mismo en carne. Es su misma esencia, es su mismo espíritu. Y vamos también a ver el segundo mandamiento. Esto lo pueden leer en su Biblia. Les recomiendo que lean la Reina Valera, incluso la Peshita, la de las Américas. Dice en el verso 2: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué fue cambiado este mandamiento, este verso 2?
en el catequismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y todo lo demás de no te harás imagen ni ninguna semejanza, y no me lo estoy inventando yo. Si tú quieres conocer de la Biblia, léelo, todo el Antiguo Testamento se trata de esto. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba adorando a ídolos, a otros dioses, venía juicio sobre ellos. Y es igual, nosotros hemos venido a ser pueblo de Dios por redención, a través de su sangre, a través de ese sacrificio. Y el pueblo de Dios no debe contaminarse adorando ídolos, adorando baales, adorando demonios, entregando a sus hijos a sacrificios para los demonios. Este espíritu, y bueno, ustedes pueden continuar haciendo esta comparación, háganla, véanlo, agarren las versiones de la Biblia. A veces cuando me pongo a leer, veo varias versiones, incluso a veces busco la Biblia, está en internet, la Biblia interlineal del griego, y ustedes pueden ver la comparación. Pero además de todo esto, vamos a suponer, dicen algunos, es que la Biblia tiene errores, que la Biblia ha sido manipulada por hombres porque fue escrito por hombres. Sí, es cierto. Puede tener errores, los tiene, pero no puede ser que todo completo en contexto sea un error. A lo mejor un versículo va a tener errores, a lo mejor, y de hecho sí, apenas estuve leyendo la Peshita, estaba leyendo un capítulo, un verso en el libro de Proverbios, y lo comparé con la versión de Reina Valera, la 1960, y es totalmente diferente. Entonces dices, caray, ¿qué pasó aquí? Pero entonces te vas a otras versiones y entonces te vas al contexto de la Biblia y puedes entender lo que está escrito. No te guíes con un solo texto, lee toda la Biblia te habla. No tendrás dioses ajenos delante de mí, solo hay un Dios, solo hay un intercesor, solo hay un Padre. Incluso en la Biblia dice, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, sino a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Esto no solamente se da en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahora en las iglesias cristianas protestantes que salieron de ahí a través de la reforma de Lutero. En este periodo, olvidé mencionar que también se dio esta reforma con Martín Lutero, y de ahí salieron la iglesia luterana, calvinista, anglicana, y muchas de las tradiciones fueron jaladas a estas iglesias. Y entonces ahora hay un fenómeno, ¿no? Que en las iglesias a los pastores ahora les llaman papas también. Entonces llega el feligres o el congregante, hola papá, ¿cómo está papá? Y dicen que son sus padres espirituales, y a la esposa del pastor le llaman mamá. Entonces son su papá y su mamá, ¿no? Como en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que la madre pues es la Virgen, y el padre pues es el sacerdote, el papa, y ya tienen su papá y su mamá. Y la Biblia dice claramente que solo hay uno, que es nuestro Padre eterno, y que a nadie más podemos llamar Padre aquí en la tierra. Sin embargo, pues todo el mundo ya se puede adjudicar ese título regalo. Y dice también la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debemos de dejar de tener esta dependencia con los hombres. También la Biblia dice, maldito del hombre que confía en el hombre. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres encontrarte con Dios, debes de dejar de seguir a los hombres, debes de dejar de seguir a los papas, a los predicadores, a los que hacen sus evangelismos masivos. Debes de dejar de seguirlos, debes de enfocarte en Dios, debes de leer la Biblia y buscar que sea el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo único que no puede ser tocado. El aceite y el vino, esta operación del Espíritu Santo de Dios en la vida de aquellos que lo buscan. Es el único camino en el que tú vas a encontrar a Dios. Si tú te pones a investigar, vas a encontrar un montón de religiones, un montón de libros, un montón de escritos en los que te hablan de
de tantos dioses, de tantas doctrinas, de tantos cielos. Y bueno, es una confusión impresionante. ¿Con quién quieres estar? Si tú quieres estar con Dios, empieza a buscarlo a Él, empieza a hablar con Él y pídele a Él que te lleve con Él. De lo contrario, tú puedes tomar muchas decisiones que te lleven al camino incorrecto. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No te guíes por tu propia sabiduría, por tu propia capacidad para tomar decisiones, porque a veces, o la mayoría de las veces, nos equivocamos. Dios es real, su espíritu es real y Él te habla y te muestra cuando tú le preguntas. Entonces te invito a que hagas esto, lo busques a Él directamente, le preguntes y dejes que sea Él el que te guíe. Porque si tú quieres volver con Él, tienes que encontrarlo aquí. Y bueno, eso es todo.